Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante proclamemos el Salmo 94, ya que expresa exactamente el clima espiritual de este domingo. Desierto, sed, confianza puesta a prueba, llamada a no endurecer el corazón. Y digamos, ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en su capítulo 4, versos del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, que ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga él, nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedaran con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos porque tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Cuaresma suele evocarnos inmediatamente el desierto: silencio, austeridad, prueba, combate interior. Y es verdad, pero las lecturas de este domingo nos invitan a descubrir algo más profundo. En medio del desierto, Dios hace brotar manantiales inesperados. Desde la roca golpeada por Moisés en el libro del Éxodo, de la que brota agua para un pueblo sediento, hasta el diálogo íntimo y transformador de Jesús con la samaritana junto al pozo, el Señor se nos revela como aquel que toma siempre la iniciativa. Como nos recordará San Pablo, no es el hombre quien conquista la salvación, es Dios quien la ofrece gratuitamente, quien ama primero, quien sale al encuentro cuando todavía estamos cansados, dudosos o incluso indiferentes. En este tiempo de preparación para la Pascua, la palabra nos invita a reconocer esa fuente escondida que corre bajo nuestra propia historia. Y entonces surge la pregunta decisiva: ¿somos verdaderamente conscientes de que el amor incondicional de Dios
nos justifica, nos embellece por dentro y nos da el coraje necesario para abandonar viejas seguridades y dejarnos recrear por el Espíritu? Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este domingo nos sitúa en un escenario muy concreto y al mismo tiempo profundamente simbólico, el desierto. Pero no el desierto romántico de los paisajes silenciosos, sino el desierto real, donde la sed aprieta la garganta y pone a prueba la fe. En el libro del Éxodo, en su capítulo 17, versos del 3 al 7, el pueblo recién liberado de Egipto llega a un punto límite. Ha visto prodigios, ha cruzado el mar, ha cantado la victoria, pero ahora tiene sed. Y la sed es más fuerte que la memoria. Entonces brota la pregunta que atraviesa los siglos: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Ese lugar recibirá el nombre de Masá y Meribá, es decir, tentación y reyerta. La fe entra en crisis cuando la libertad no trae inmediatamente el bienestar. El pueblo prefiere la seguridad de la esclavitud a la incertidumbre de la libertad. No quiere morir en el desierto, aunque en Egipto muriera lentamente bajo el yugo del faraón. El relato tiene una profundidad que va más allá de la anécdota histórica. No importa tanto la localización geográfica de Masá y Meribá como su significado espiritual. Es el lugar interior donde el creyente experimenta la tensión entre la promesa y la realidad. El desierto es el espacio de la prueba porque es el espacio de la necesidad. En Israel, el agua era y aún hoy día es un tesoro. Cada manantial es casi un milagro. Por eso, cuando Moisés golpea la roca del Horeb y bota agua, no estamos solo ante un gesto prodigioso, sino ante una revelación. Dios está presente incluso cuando su presencia no se ajusta a nuestras expectativas. La tradición judía imaginó que aquella roca acompañaba al pueblo en su travesía. Y San Pablo, inteligentemente, leyendo el acontecimiento a la luz de Cristo, afirmará: y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 4. No se trata de una alegoría ingenua, sino de una clave teológica decisiva. La verdadera fuente que acompaña al pueblo es Cristo mismo, herido para que brote vida. La pregunta de Masá y Meribá no ha perdido actualidad. También nosotros, cuando atravesamos crisis personales, enfermedades, fracasos profesionales o tensiones familiares, nos preguntamos si Dios está realmente en medio de nosotros. Vivimos en una cultura que asocia la presencia de Dios con el éxito visible, con la prosperidad inmediata, con la ausencia de dificultades. Cuando esas señales no aparecen, surge la sospecha. Sin embargo, el texto bíblico insiste: Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando el pueblo duda de él. No responde a la provocación con castigo, sino con agua. No responde a la desconfianza con distancia, sino con fidelidad. La segunda lectura, tomada de la carta a los Romanos, en su capítulo 5, versos del 1 al 8, nos permite comprender el fundamento último de esa fidelidad. San Pablo inicia aquí el núcleo más denso de su carta, proclamando que justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es el resultado de una conquista humana, sino la iniciativa gratuita de Dios. Este es el punto neurálgico del cristianismo. No somos nosotros quienes subimos hasta Dios por nuestros méritos. Es Dios quien desciende hasta nosotros por amor. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo no se recrea en el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento, lo trasciende. No es Dios quien necesita la muerte de Cristo, sino que la muerte de Cristo revela hasta dónde llega el amor de Dios en un mundo marcado por el rechazo y la violencia. La estrategia de la salvación no nace de una exigencia divina, sino de una iniciativa amorosa. En una sociedad como la nuestra, obsesionada por el rendimiento, por el mérito y por la autoafirmación, esta afirmación resulta profundamente contracultural.
Hemos trasladado la lógica del esfuerzo a todos los ámbitos, incluso al religioso. Pensamos que debemos ganarnos el favor de Dios como si la gracia fuera el salario de nuestras obras. Pablo desmonta esta mentalidad. La gracia es un don, un regalo que se recibe con confianza. Esto no elimina la responsabilidad humana, pero la sitúa en su lugar correcto. No obramos para ser amados, obramos porque hemos sido amados. No luchamos para merecer la salvación, luchamos porque la salvación nos ha sido ofrecida. El Evangelio, según San Juan, en su capítulo 4, nos muestra cómo esta lógica de la gracia se encarna en el encuentro concreto de Jesús con la samaritana junto al pozo de Sicar. El escenario no es neutro. Samaria era territorio de ruptura religiosa y de resentimiento histórico. Judíos y samaritanos se miraban con sospecha mutua, se acusaban de herejía, discutían sobre el lugar legítimo del culto, si el monte Garazín o Jerusalén. Un judío piadoso evitaba atravesar esa región. Jesús, en cambio, decide pasar por allí. El texto subraya que tenía que pasar por Samaria. No es una necesidad geográfica, sino teológica. La misión de Jesús no conoce fronteras culturales ni religiosas. Además, Jesús rompe otra barrera. Habla en público con una mujer. Y no solo eso, le pide agua. En un contexto donde el contacto con los samaritanos se consideraba impuro, el gesto de Jesús es extremadamente escandaloso. Dios pide, el que puede darlo todo se coloca en actitud de necesidad. Pero esa petición es el comienzo de una revelación más profunda. Jesús pide para poder ofrecer parte de la sed física para conducir a la mujer hacia la sed más honda, la sed de sentido, de plenitud y de verdad. El diálogo está construido con una pedagogía admirable. La mujer comienza con prejuicios culturales y religiosos, cuestiona la identidad de Jesús, plantea la disputa sobre el lugar del culto. Jesús no entra en una polémica estéril, conduce la conversación hacia lo esencial. Si conocieras el don de Dios. El agua viva que ofrece no es la del pozo profundo pero limitado, es el don del Espíritu, la vida misma de Dios que se convierte en fuente interior. En el Antiguo Testamento, el agua viva simboliza la sabiduría, la revelación y la ley. En labios de Jesús adquiere una densidad nueva, es el Espíritu que da vida eterna. Cuando la mujer plantea la cuestión del templo, Jesús pronuncia una de las afirmaciones más revolucionarias del Evangelio. Llega la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No se trata de relativismo religioso, sino de purificación del culto. Dios no puede quedar encerrado en un espacio ni reducido a una tradición particular. La verdadera adoración no depende de coordenadas geográficas, sino de una relación filial. Dios es Padre y el culto auténtico brota de un corazón reconciliado. Este pasaje tiene una fuerza especial para nuestro tiempo, marcado por tensiones religiosas, por polarizaciones ideológicas y por identidades excluyentes. Con demasiada facilidad convertimos la religión en un marcador cultural o en un instrumento de confrontación. El Evangelio nos recuerda que la experiencia de Dios no se impone por la fuerza ni se defiende con agresividad. Se ofrece en el diálogo, en la escucha, en el respeto. Jesús no humilla a la samaritana, la dignifica, no la define por su pasado, le abre a un futuro nuevo. La escena culmina con un gesto significativo. La mujer deja el cántaro y corre al pueblo. El cántaro simboliza su antigua búsqueda, su manera habitual de saciar la sed. Después del encuentro con Cristo, ya no es lo central. Se convierte en testigo, se presenta un tratado teológico, una fórmula de invitación sencilla. Vengan a ver.
La misión nace del encuentro personal. Solo quien ha experimentado la gracia puede anunciarla con credibilidad. Las tres lecturas convergen así en una misma afirmación. Dios siempre toma la iniciativa y siempre ofrece agua en medio de la sequía. En el desierto de nuestras dudas, en el esfuerzo por comprender el sentido de nuestra vida, en las tensiones culturales y religiosas de nuestro tiempo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? La respuesta cristiana no es una teoría, sino un acontecimiento. Cristo, roca herida, fuente de agua viva, que nos justifica por amor y nos invita a una adoración en espíritu y en verdad. Quizá esta cuaresma nos encuentre en nuestro propio Masai Meribá. Tal vez experimentamos una segunda sequedad interior, una rutina religiosa sin frescura o una fe más intelectual que vital. La palabra de hoy nos invita a no quedarnos en la queja ni en la sospecha, sino a acercarnos al pozo con humildad y a escuchar de nuevo: si conocieras el don de Dios. La fe madura no es la que no tiene preguntas, sino la que en medio de ellas se atreve a confiar, porque incluso cuando dudamos, Dios sigue haciendo brotar agua de la roca. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, roca herida de la que brota el agua que no se agota, tú que has pasado por nuestros desiertos y no has tenido miedo de nuestra duda ni de nuestra sed, haz que nunca dejemos de creer que estás en medio de nosotros. Cuando la soledad nos visite y la pregunta de Masai Meribá resuene en el fondo del alma, danos la gracia de confiar más allá de las apariencias, que no cambiemos la libertad por seguridades falsas, ni tu amor gratuito por el esfuerzo estéril de querer merecerte. Derrama en nosotros esa agua viva que es tu espíritu, para que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, con un corazón reconciliado, humilde y agradecido. Y haz que, como la mujer samaritana, después de encontrarte, dejemos atrás nuestros viejos cántaros y nos convirtamos en testigos serenos y valientes de que tú sigues siendo la fuente que sacia la sed más profunda del mundo. Amén. Bendecido día en la presencia del Señor, plenitud de bendiciones para todos. Que pasen un feliz domingo. Fuentes de agua, así anhela mi alma, Señor. Yo llegaré y veré el rostro inefable de nuestro Dios. Lo mismo que la sierva suspira por las corrientes de agua,